Seguimos con esta revisión informativa acá en Canal 24 Horas. Y de acuerdo a datos del Banco Central, las tasas de interés de los créditos de consumo alcanzaron su mayor nivel en más de 9 años. Sobre este tema y sus efectos en la economía de nuestro país, conversamos con el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Central, Luis Riveros. ¿Cómo le va, Luis? Ahí está, Luis Riveros con nosotros. Muy bien, Rodrigo, buenos días. A Buen tus día. órdenes. Buen día. Luis, inmediatamente la pregunta es, ¿cuál es el efecto directo que tiene esta tasa histórica en estos créditos que, llegando marzo, para la gente se transforman en una herramienta que puede ayudar a nivelar el año? Bueno, no es nuevo decir de que todo esto ocurre debido a la situación de inflación que hemos estado viviendo y que ha obligado al Banco Central a elevar la tasa de referencia. Y una vez que la tasa de referencia está más alta, estamos en 11,25, que también es una tasa histórica. Hacía muchos años que la economía chilena no tenía esta tasa de parte del banco. Esa ha empujado todas las tasas hacia arriba y por eso, ¿no es cierto?, los créditos de consumo hoy día tienen una tasa promedio que también es histórica, ¿no es cierto?, elevada de más de 30%. Por lo tanto, todo esto es parte de un proceso de ajuste, vamos a llamar, que tiene como protagonista central a la política monetaria. Y eso va a seguir ocurriendo en la misma medida en que la inflación está siendo un poco más porfiada. En enero esperábamos que la inflación fuese un poquito más baja, también en febrero esperamos que sea un poquito más baja. Yo creo que va a mostrar bastante resistencia y por lo tanto estas tasas altas van a prevalecer, porque la idea de las tasas altas justamente es moderar el gasto, reducir el gasto. Y esto tiene mucho que ver con el gasto en consumo. Y ahora esto lleva entonces a otras consecuencias, que es el hecho de que las personas igual se endeudan porque tienen necesidades, especialmente en estas épocas, ¿no es cierto?, de verano. La gente utiliza el crédito y en consecuencia hoy día también tenemos una alta tasa de morosidad, una tasa histórica también, ¿no es cierto?, de morosidad que dio a conocer el Banco Central un mes atrás o algo así. De manera que todo es parte de lo mismo, todo es parte de lo mismo y todos esperamos que la inflación se modere en la misma medida que se está moderando el gasto, especialmente el gasto en consumo, desgraciadamente también el gasto en inversión, que eso tiene consecuencias que no son muy positivas, ¿no es cierto?, porque eso afecta al empleo y afecta al crecimiento económico. Pero esa es la manera en que las economías se acomodan, ¿no es cierto?, a una situación que esperamos este año nos lleve a un 5 o 6% de inflación, que es la mitad de lo que fue el año anterior. Y como todos sabemos, la inflación es un impuesto que pagamos todos, pero que lo pagan con mucho más costo, ¿no es cierto?, los pobres. Y eso naturalmente que tiene consecuencias socioeconómicas importantes. Sí, repasando de lo que me respondía justamente y lo que nos contaba sobre la inflación y también esta herramienta para poder controlarla, ¿cómo ha afectado esta alza en esta tasa a la inflación? Usted me decía una inflación un poquito más porfiada. ¿Estamos teniendo algún efecto? Recordando también que esto viene también de procesos internacionales, pero ¿cómo ha ido avanzando esta política que hemos tenido interna para poder ir enfrentando la inflación? Bueno, yo creo que se evalúa bien. Como digo, la inflación ha presentado cierta resistencia a esta moderación del gasto. Lo que uno espera es que el gasto se modere, se reduzca y en esa medida también se reduzca la presión sobre los precios. Además, tú tienes razón. Aquí también han ayudado los factores internacionales. En gran medida nuestra inflación se asoció a los problemas del transporte internacional, al problema del precio del dólar, que no es solamente un fenómeno interno, sino que también tiene que ver con el mercado internacional, y desde luego también, ¿no es cierto?, el costo del petróleo. Ahora, todo esto se ha ido moderando, todo esto se ha ido moderando y eso contribuye a frenar la inflación, ¿no es cierto?, que como digo, debiésemos estar esperando para este año un 6% de inflación, diría yo, ¿no es cierto?, que la mitad del año pasado. Y eso es muy bueno, ¿no es cierto? Una buena noticia para todos los chilenos, porque todos dependemos en gran medida, ¿no es cierto?, de salarios que están fijos en el corto plazo, y por lo tanto la inflación le empieza a comer a uno desde el bolsillo. Y ese es el fenómeno, ¿no es cierto?, que es más doloroso desde el punto de vista de la inflación,
y que hay varios países en Latinoamérica que están pagando ese costo, ¿no es cierto?, de una manera mucho más intensa, mucho mayor, por estos problemas internos, pero también por los problemas externos, ¿no? Pero todos esperamos que eso se modere en lo que resta del año. Hablábamos de proyecciones, está difícil en estos tiempos porque, claro, decíamos en enero va a aflojar un poquito, no ha aflojado, pero si tenemos un problema, si tenemos una inversión, ¿en qué momento, según las proyecciones, convendría ir por el crédito? Porque hoy día estamos en una tasa histórica, pero si alguien tiene que pedir, por ejemplo, un crédito de consumo, ¿cuál sería la recomendación mirando, no sé, los próximos 10 meses? Bueno, esperar yo diría, porque esto tiene que empezar a moderarse, ¿no es cierto?, hacia mediados de año. Es lo que todos esperamos. En la medida que la inflación va siendo menor, ¿no es cierto?, enero, febrero, marzo, etcétera, eso probablemente permitirá también que el Banco Central afloje un poquito las tasas de interés, y eso llevará a que el mercado, ¿no es cierto?, también las transmita hacia los consumidores. Por lo tanto, desde luego, las recomendaciones, en la medida de lo posible, no endeudarse, sobre todo para consumo, ¿no es cierto?, más bien superfluo, vamos a decir, ¿no es cierto? Pero todos sabemos de que hoy día vienen ya los gastos del mes de marzo, que son significativos, ¿no es cierto? Y que muchas veces las personas se van a endeudar para poder hacer frente al gasto de la escolaridad de los hijos, ¿no? O sea, esas cosas son medias inevitables, pero en la medida que se puede evitar, yo creo que es muy importante hacerlo, porque se pagan costos enormes. O sea, si usted se endeuda por 100 pesos, bueno, va a terminar pagando 130 pesos. Y esas cifras, naturalmente, cuando se lleva a los miles de pesos, es una manera, digamos, de comerle ingreso a las personas, digamos, que es tremendamente dañina, ¿no? Y no hay otra. Ahora, muchos gastos en consumo son irrenunciables, como digo, si hay que matricular al hijo, ¿no es cierto? Si hay que comprarle los útiles, ¿no es cierto? Hacer todos estos gastos, los gastos de las patentes, los automóviles, que precisamente, mira, en el mes de marzo también a condimentar un poquito esto, hace de que el gasto no afloje, ¿no? Y por lo tanto tampoco afloje, digamos, el endeudamiento. Y ese endeudamiento, naturalmente, que para todos nosotros representa un costo importante. El crédito de consumo hoy día es muy caro en Chile. También lo es el crédito hipotecario, por ejemplo, ¿no? El crédito hipotecario ha subido, todos sabemos, de una manera muy significativa, producto del mismo fenómeno, ¿no es cierto?, de control de la inflación. Ahora, todos esperamos que esto de aquí a mediados de año se modere. Y como digo, ¿no es cierto?, que el país poco a poco vaya moderando también la tasa de inflación, ¿no es cierto?, que, vuelvo a decir, deberíamos esperar para este año entre un 5 y un 6% de inflación, que es bastante razonable, ¿no es cierto?, y bastante apegado a lo que ha escrito la historia en nuestro país cuando alcanzamos entre 4 y 5% de inflación. Digamos que ahí nos olvidamos de que existía este problema, pero hoy día Sí. el problema está presente diariamente en nuestros bolsillos. Aprovechando la conversación, Luis, ¿cuál debería ser, sin levantar banderitas por nadie ni hacerle propaganda a nadie, pero usted lo planteaba, la gente en marzo tiene gastos, tiene a veces que, quizás no para darse un lujito, sino que para proyectar el año, la lista de útiles que son bien caras, los libros, la patente? ¿Cuál debería ser la estrategia en marzo si es que estoy complicado de dinero líquido? Crédito plástico, las tarjetas. ¿Cómo deberíamos, para no tener problemas y no quedar endeudado por algo para 6 meses, quedar endeudado 2 años? Mm. Ahora, la tarjeta no es la mejor solución porque el crédito vía la tarjeta es más caro todavía que el crédito de consumo que uno adquiere directamente en un banco. Ese crédito de consumo hoy día está costando 30% de interés. La tarjeta está cobrando mucho más de 40% de interés. Ahora, el problema es que muchas veces los gastos son irrenunciables. Si yo tengo que matricular a mi hijo y no tengo la plata, bueno, voy a tener que recurrir a algún tipo de crédito, ¿no? Voy a tener que desahorrar probablemente, que es lo primero que uno haría si es que tiene ahorros, naturalmente, ¿no es cierto? La mayoría de nuestra población es muy propensa al gasto, por lo tanto el ahorro es pequeño. De manera que yo diría, digamos, lo mejor es adquirir un crédito de consumo a través de una entidad bancaria, una entidad financiera. Las tarjetas de crédito, digamos, son un modo bastante directo y rápido, ¿no es cierto? Pero también es más caro, ¿no? Eh, Ahora, como digo, claro, desgraciadamente en marzo por eso se ha planteado la idea de que por qué no cobramos las patentes y todas estas cosas de los automóviles
en abril o en mayo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, emparejamos un poquito el camino del gasto para el consumidor, ¿no? Yo creo que eso es una buena idea y no cuesta nada hacerlo, naturalmente, porque juntar todos estos gastos en el mes de marzo, ¿no es cierto? Esto de se viene marzo, es una realidad, ¿no es cierto?, en nuestro país que es bastante, yo diría, bastante amenazante para el consumidor promedio. Luis Riveros, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Central. Me quedo con una última pregunta muy clave, porque la conclusión que tenemos de esta conversación con estas tasas históricas es esperar. Pero hay un concepto que aparece mucho en la banca hoy día para los créditos, que es el refinanciamiento. También me espero si es que me ofrecen hoy día una oferta de refinanciamiento, porque con esta tasa me parece que también saldríamos a pérdida, ¿no? Dejar claro ese concepto para gente que Muchas ya tiene un veces crédito. claro, el que tiene crédito está endeudado y le ofrecen refinanciarlo. Muchas veces el único camino para salir de una situación de deuda. Y muchas veces el refinanciamiento tiene alguna oferta atractiva, que significan entonces pagar menos intereses, digamos, si siguiera uno con la misma deuda. Muchas veces los bancos lo invitan a uno: mire, usted tiene deuda de tarjeta de crédito, tiene una deuda de consumo, tiene otro crédito por acá, hagamos un paquete, ¿no es cierto? Hay que sacar bien las cuentas. Eh, Muchas veces estas cosas son bastante atractivas y son convenientes para el consumidor, para uno, pero hay que sacar bien las cuentas, porque muchas veces también los bancos lo que hacen es empaquetar todo esto, ¿no es cierto?, y ponerle intereses que, sumando todo, resulta más caro. ¿Ah? Por eso es tan importante lo que se ha dicho ya, que nuestros consumidores, todos nosotros, debiéramos tener un poquito más de educación financiera. Ahora, esto no significa que nos convirtamos todos en economistas, por favor, no, nada que ver, pero sí saber sacar las cuentas, porque esto de los intereses, ¿no es cierto?, que a corto plazo, a largo plazo, que crédito a 6 meses, 12 meses, con ciertas flexibilidades o no, bueno, tiene ciertas complejidades y cualquier consumidor debiera ser capaz de sacar esas cuentas directamente para, bueno, no engañarse a sí mismo, ¿no? Y no pensar, por ejemplo, que porque le ofrecen un refinanciamiento, eso por definición es algo súper conveniente. A lo mejor no lo es, pero eso requiere sacar las cuentas, digamos, y mirar una cosa que a todos nos cuesta mucho, mirar más a largo plazo. Estos créditos se contraen a 1 año, a 2 años, y por lo tanto hay que sacar las cuentas no mirando solamente el día de hoy, sino que el flujo que viene. Luis Riveros, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Central, gracias por esta conversación y esperemos reencontrarnos pronto con buenas noticias con estas tasas que ojalá vayan bajando como baja la inflación también. Gracias, Luis. Todos esperamos que sí. Muchas gracias a ustedes.